Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga una vez más. Que estén disfrutando en sus hogares la paz del Señor Jesucristo. Y me siento muy contento de estar en esta noche. Amén. Listo para dar la enseñanza, la continuación, amén, de este tema tan importante que hemos estado estudiando por las últimas 3 semanas acerca de desarrollando nuevos líderes, tercer parte. Y en esta noche vamos a finalizar la tercera parte de este tema y espero con la ayuda de Dios que sea una bendición para usted en su liderazgo, en su llamado divino de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a ponernos de pie ahí en sus hogares, póngase de pie. Vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús, que Dios nos ayude, que Dios esté en medio nuestro, porque si Dios no está, hermanos, de nada serviría todo esto. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a inclinar nuestros rostros, levantar nuestras manos y vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús. Señor Jesús, en esta hora, en este momento, en este tiempo, Padre presente, pedimos en el nombre de Jesús que estés con nosotros, que estés en cada hogar, en cada líder, hablando a sus vidas, hablando a sus corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús, que unjas mis labios, que me llenes de sabiduría, Padre, para enseñar tu palabra. Pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos libres, Señor, de todo estorbo en esta enseñanza, de todo, reprendas, Padre, todo mal espíritu que se acerque a nuestras mentes, Padre, a nuestros hogares, aquí mismo, Señor, en este hogar, Padre, en el nombre de Jesús, pon ángeles alrededor nuestro, Señor, para que podamos entender las cosas espirituales, Dios mío. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice a cada líder ahí en sus casas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. A su nombre. Gloria. Amén. Hoy en esta noche vamos a finalizar con este tema tan importante, hermanos, acerca de desarrollando nuevos líderes. Amén. Y es bien importante, entre paréntesis, en este tema, ¿verdad? Desarrollando líderes, puse entregando la estafeta, ¿verdad? En otras palabras, entregando la antorcha del Evangelio. Y cuando vemos a la palabra del Señor, Elías entregó la estafeta a Eliseo. Moisés entregó la estafeta a Josué. Y en esta noche les estamos preparando a ustedes, amén, para que Dios los use de una manera tremenda, para que ustedes sean exitosos en el llamado de Dios, en su liderazgo. Y de antemano le doy gracias por todo el empeño, todo el tiempo que usted ha puesto en estas enseñanzas. Y vamos a introducirnos al tema. Estuvimos estudiando las semanas pasadas acerca de 1 Timoteo, no tiene que buscarla, nomás la quiero leer, capítulo 4 del 13 al 14. Dice la palabra santa: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En el siguiente verso vamos a mirar el llamado de Dios en la vida de Timoteo a través de la profecía. Dice la palabra: no descuides, Dios tratando con Timoteo a través del apóstol Pablo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Aquí la escritura nos habla de ese llamado divino de parte de nuestro Dios Todopoderoso sobre este hombre llamado Timoteo. Y si entendemos la escritura, hermanos, amén, los presbíteros, los obispos, mismo Pablo, tomaron a Timoteo, me imagino en la iglesia, me imagino después de un culto poderoso, donde Dios se manifestó en profecía, haciéndole saber a Timoteo que Dios lo había apartado para el pastorado, para la enseñanza, así como cada uno de nosotros
tenemos nuestro testimonio personal de cómo Dios nos ha llamado, amén, a predicar su palabra. Recuerdo a la edad de 20 años, yo estaba en medio del servicio adorando, sirviendo al Señor, glorificándole. Amén. De repente Dios habló a mi mente y me dice: quiero que vayas delante de mi siervo, tu pastor, y que imponga manos sobre ti, porque te estoy llamando para predicar mi palabra. Recuerdo que de repente yo pensé que simplemente era un pensamiento humano, era mi propio pensamiento, era un pensamiento ajeno. Y el Señor me volvió a hablar que fuera obediente, que pasara al frente y le pidiera a mi pastor que orara por mí. Recuerdo que fui obediente. Amén. La presencia de Dios estaba de una manera tan hermosa. Y cuando me acerqué, el pastor se acercó, inclinó su cabeza y le dije: pastor, siento que el Señor me está hablando y me ha pedido que venga delante de usted para que me unja, para que yo predique su palabra. El pastor, nada más una sonrisa en su rostro, dice: el Señor ya me lo había mostrado. Y recuerdo que ahí el pastor me ungió, oró por mí, la iglesia oró por mí acerca de ese llamado que yo estaba experimentando. Y a partir de ahí, hermanos, empezó mi preparación para el ministerio, hablando de 32 años atrás. Y usted tendrá su propio testimonio de cómo Dios lo ha llamado a usted. Dios lo ha apartado para hacer, amén, la obra de Él y predicar dentro de su iglesia, amén, el reino de los cielos, ¿verdad? El reino de Dios. Así que es bien importante, hermanos, que sepamos, que no haya duda que Dios nos ha llamado a ejercer algo tremendo, poderoso, delante de Él y de la necesidad de los seres humanos en esta tierra. Ahí pudimos leer hace unos momentos acerca de la imposición de manos, ¿verdad? Y el apóstol le dice a Timoteo: no descuides el don que hay en ti. Y es importante que ese llamado precioso de parte de Dios nunca lo descuidemos, nunca lo menospreciemos, nunca lo tomemos a la ligera, sino sabiendo de que cuando estemos listos, amén, el Señor abrirá las puertas conforme el llamado de cada uno. Y así va a ser, así va a suceder. Mirando un poquito la vida de Timoteo, este ministro tenía todo lo que necesitaba. Amén. Dios le había enviado a una persona que le entregara las buenas nuevas de Jesucristo, y fue a través del apóstol Pablo. El Dios Altísimo lo había regenerado y hecho una nueva criatura según la promesa de vida que es en nuestro Señor. Pero además el Señor motivó a Pablo a cumplir la tarea de un padre espiritual, orando por Timoteo constantemente. La semana pasada estuvimos estudiando acerca de cómo el apóstol Pablo, y de esto se trata este tema, de nosotros como líderes tenemos que preparar a otros líderes. Lo he repetido bastante, ¿verdad? El apóstol Pablo es llamado apóstol a los gentiles, y podemos ver que él siempre tuvo la visión de preparar, amén, a otros líderes, ministros, misioneros, evangelistas, para que le ayudaran dentro del ministerio a los gentiles. Y aquí vemos a Pablo, hermanos, amén. Estuvimos estudiando acerca de cómo Pablo preparó a Timoteo para pastorear en Efeso. Después estuvimos estudiando de cómo Dios preparó a Timoteo también personalmente, amén, para que fuera eficaz en el llamado que Dios, amén, le había dado, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener la actitud del apóstol Pablo también, de preparar nuevos líderes, nuevas personas, amén, para que prediquen la palabra, nuevos líderes que vienen a la iglesia, que se convierten. Hay veces gente joven, ¿verdad? Amén, hay veces gente ya en la edad media, pero nosotros tenemos que ser ese instrumento para que Dios empiece a usar a esas nuevas
almas preciosas que van a predicar su palabra santa. Segunda Timoteo 1:3 dice la palabra: doy gracias a Dios de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Aquí vemos un ejemplo bien hermoso de parte de Pablo, el apóstol, hacia Timoteo. Le está haciendo saber que sin cesar, amén, se acuerda de este joven, amén, llamado de parte de Dios, y lo tiene siempre en sus oraciones. Y esto es bien importante, querido líder, de que los que vienen atrás de nosotros siempre tener nosotros la actitud, amén, la disposición de tenerlos en nuestras oraciones. Cuando uno ora delante de Dios, pronunciarlos, amén, mencionarlos, amén, llevarlos a la presencia de Dios para que Dios los pueda usar tremendamente, amén, ya que siempre habrá una guerra espiritual. Y si nosotros estamos orando por esos nuevos prospectos en medio de la guerra espiritual, Dios les va a dar la victoria a ellos. Así que es bien importante eso, hermanos, amén. Yo creo que yo estoy en esta noche enseñándole este tema porque siempre hubo alguien que estaba orando por su servidor. Tal vez era mi pastor, tal vez era, amén, el hombre, amén, la familia que me ganó para Cristo, que creo, amén, que la hermana Martel, el hermano Martel siempre estaban orando por mi persona. Y aquí estamos en esta hermosa noche peleando la buena batalla de la fe. Y así que es bien importante porque Dios le va a dar a usted, amén, le va a dar la oportunidad de ganar almas preciosas para Él. Y dentro de esas almas preciosas van a venir grandes líderes donde usted va a tener la responsabilidad de orar por ellos hasta que Cristo Jesús sea formado en sus corazones de ellos, amén, a través del Espíritu Santo. De un gloria a Dios en esta hermosa noche. Gloria a Dios. Más adelante veremos cómo el apóstol Pablo hizo mucho más por este discípulo llamado Timoteo. Los creyentes, amén, debemos repasar las distintas formas en que Dios ha obrado en nuestras vidas para tener un conocimiento perfecto de quién es el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahorita, como dice la palabra, le conocemos en parte, ¿verdad? En aquel día le conoceremos tal y como Él es. Nunca en esta tierra, ¿verdad?, vamos a tener esa revelación completa, pero entre más nos metamos con el Señor Jesucristo, entre más oremos delante de Él, entre más le sirvamos, entre más podamos sentir su presencia, amén, Él nos va a ir revelando, amén, la esencia de Él mismo. Así que es bien importante, amén, que nuestras vidas, ¿verdad?, tengan, amén, ese encuentro personal, amén, acerca de tener ese conocimiento pleno de a quién nosotros estamos sirviendo. Así que es bien importante para cultivar, amén, entre más tú conozcas del Señor Jesucristo, más cultivado vas a estar en tu crecimiento espiritual y vas a estar más capacitado para servirle. Amén. Todo lo que el Señor ha permitido, amén, en tu vida, en tu caminar con Él, es con un propósito de llevarte, de capacitarte, amén, de llevarte a un crecimiento espiritual. Hay una pregunta que en esta noche les quiero hacer. ¿Se ha fijado en las circunstancias, aún en los sufrimientos que el Señor Jesucristo ha usado para forjar tu carácter en tu vida? Amén. Si haces memoria en esta hermosa tarde, yo sé que has pasado por periodos en servirle a Dios, tal vez periodos donde vas de gloria en gloria y de victoria en victoria, pero también has peleado algunas batallas, amén, y esas batallas, esas pruebas te han ayudado a ser un mejor elemento, un mejor hijo e hija de Dios en tu vida, en tu caminar con el Señor. Amén. Todo lo que el Señor ha permitido en tu vida, experiencias que has tenido, amén, ha sido con ese propósito de formarte, de capacitarte, de llenarte de sabiduría a través de las pruebas y las luchas en tu vida. Amén. Así que todo lo que has pasado, lo que has sufrido,
amén, las circunstancias, amén, Él las ha usado para formar carácter en tu vida espiritual. ¿Te has dado cuenta de las personas claves que el Rey soberano, Señor Jesucristo, colocó en tu camino para enseñarte, para guiarte y para, amén, para apoyarte, amén? Personas que Dios usó, amén. Y se me viene a la mente ahorita en esos momentos estos dos preciosos jóvenes, hermano Osiel Velázquez y Elder Velázquez, que de repente el Señor los guió a nuestra iglesia. Y gracias a que Dios los envió ahora en esta noche, están recibiendo estas enseñanzas, porque Dios los va a usar grandemente. Dios tiene un llamado especial, uno en la música, un llamado tremendo de adorador, amén, en el canto, y el otro predicando su palabra santa, amén. Y para mí es un honor poderles servir, amén, a estos jóvenes, para que Dios, amén, los use en gran manera. Entonces Dios ha puesto en el camino de ellos, amén, las herramientas, las personas, los hermanos, amén, los tutores que ellos necesitan para alcanzar el éxito. Es simplemente un ejemplo, pero así puedo mirar a todos los líderes, amén, dentro de nuestra iglesia, amén, de que Dios los está usando de una manera especial y de que Dios los va a usar en una manera tremenda como usted nunca se ha imaginado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. En esta noche les recomiendo que se detenga para agradecer a Dios por medio de las personas que Dios ha puesto en su camino. Amén. Aquella persona que le evangelizó, aquella persona que le dijo: Cristo te ama, Cristo puede cambiar tu vida. Que se detenga a darle gloria al Señor Jesucristo, porque esas personas fueron, amén, obedientes al llamado de Dios de ir con usted y invitarle a la iglesia, amén. Darle gloria al Señor en esta noche, porque Dios puso esas personas en su camino. Ahora, en esta noche vamos a mirar el tercer punto, amén. La vida de Timoteo siendo formada a través de los creyentes, en otras palabras, ahí él en su iglesia local, ¿verdad? Ahí donde él se convirtió al Señor Jesucristo. En el libro de Hechos, capítulo 16, 1-3 dice: después que llegó a Derbe y a Listra, he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, en otras palabras, gentil, ¿verdad? Así que la palabra del Señor, hermano, nos habla, ¿verdad? De cómo, amén, el apóstol Pablo, ¿verdad?, tomó a este joven, amén, y gloria al Señor, y tenía buen testimonio delante de los creyentes. Y dentro del liderazgo, esto es bien importante, hermanos, que nuestro testimonio sea, hermanos, excelente, que nuestro testimonio delante de la congregación sea un testimonio donde, amén, las personas pueden ver al Señor Jesucristo a través de los frutos que nosotros damos, ¿verdad?, en nuestro caminar. Así que es bien importante siempre, hermanos, nuestro testimonio, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de interactuar con los hermanos, nuestra forma aún, hermanos, de hablar con nuestros hermanos, amén, el respeto, el amor que podemos mostrar hacia ellos, amén. Siempre, hermanos, usted como líder va a estar como en una vitrina donde aquellos, amén, creyentes le van a estar mirando, y principalmente sabiendo que usted tiene, amén, un cargo importante dentro de la música, amén, dentro de un ministerio, dentro del canto, dentro del evangelismo, dentro del liderazgo, dentro del ministerio, amén. La gente va a tener sus ojos puestos sobre usted. Entonces es bien importante nuestro testimonio
delante de los hombres y delante principalmente de Dios. Además, la obra divina, hermano, el ejemplo y obra de los hombres y mujeres de Dios que nos rodean, influye en nuestra vida, nosotros como creyentes también. Las primeras influencias espirituales de la vida de Timoteo fueron su abuela y su madre. Posiblemente, más bien podemos afirmar, no posiblemente, sino su padre era gentil. Por lo tanto, no era creyente en Cristo, pero su madre era judía cristiana. Es posible que su abuela y su madre llegaran a conocer a Cristo antes que Timoteo, pero de todos modos ellas habían tenido fe en Jehová de los ejércitos desde tiempos atrás, ya que eran judías. Aprendemos aquí que los primeros judíos que recibieron a Cristo, que fueron llenos aún del Espíritu Santo, capítulo 10 del libro de Hechos, ¿verdad? Ahí los gentiles, pero en Hechos capítulo 2, los judíos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que recibieron al Señor Jesucristo en sus vidas, la revelación de el Mesías. No eran infieles a su fe judía, hablando de su abuela y su mamá, sino que cumplían el propósito de la fe antigua, aceptando al recién llegado Mesías, hablando del Señor Jesucristo. Denle un aplauso en esta noche al Señor ahí en sus hogares. Amén. Es importante que aprendamos el gran valor de criar a los hijos en las enseñanzas de la palabra de Dios, ¿verdad? Es bien importante que a esas tiernas edades podamos enseñarles, amén. Y es una cuestión, hermanos, no fácil, es difícil. Se necesita disciplina para hacerlo, ¿verdad? Así como la abuela de Timoteo y su propia madre. Amén. Ese es el caso de padres y abuelos, hablando de estos familiares de Timoteo que confían en Dios, no solo para salvación, sino también para enfrentar las necesidades y pruebas en la vida. La fe en la familia de Timoteo no era fingida o hipócrita, es decir, ellos no representaban un papel para impresionar a los creyentes o a sus hijos y familiares. Habían sido genuinamente regenerados y caminaban en comunión con Dios y dependían totalmente de nuestro Dios. Además de la influencia de la familia de Timoteo, en estos versículos se ve la relación que existía entre Pablo y Timoteo y el impacto que el apóstol hizo en el discípulo. Y eso es bien importante. Yo tengo una experiencia muy hermosa, muy bonita, hermanos. Amén. En una etapa en mi caminar con Dios, un varón que Dios me había permitido ganar para su reino, se comunicó conmigo ya que no estábamos sirviendo en la misma iglesia. Y él vino conmigo y me dijo: hermano Varela, usted me dio el estudio de la palabra y a través de ese estudio me convertí. Dice, ¿tendrá usted algo más que usted me pueda ofrecer en mi caminar con Dios? Porque quiero servirle, quiero ser líder. Quiero que Dios me use en una manera especial. Y viendo el hambre que en este joven había, le digo, ¿sabes? Hay algunas enseñanzas que yo pudiera darte y pudieras tú desarrollarte conforme el llamado que Dios tiene en tu vida. Y hermanos, nos reuníamos una vez por semana. Empecé a este hermano darles estudios tocante liderazgo. Recuerdo que en aquellos tiempos, hermanos, no teníamos las herramientas que hoy en día teníamos y desafortunadamente cuando yo me convertí al Señor, pues ya era un hombre, ¿verdad? Y no tuve la oportunidad de ir a un instituto bíblico, no fui formado en un instituto bíblico. Más bien, Dios me formó, lo digo con toda honestidad, Dios fue el que me formó y la doctrina que yo predico y que amo y que es bíblica, amén, mi mentor fue mi primer pastor, amén, y pude
extraer, hermanos, de las enseñanzas de él lo más que pude, pero en aquellos tiempos, hermanos, había un pastor en Houston, Texas, que él tenía un ministerio acerca de preparar ministros. Y recuerdo que varios de los ministros ahí locales nos inscribimos y este pastor nos mandaba cada mes un cassette especialmente para futuros predicadores, para futuros grandes líderes. Y eran puras enseñanzas acerca de liderazgo. Y yo ansiaba, hermanos, cada primer semana de cada mes de que mi paquete iba a llegar por el correo. Y cuando llegaba, hermanos, yo con ese corazón latiendo, iba a mi cuarto, iba a mi grabadora y ponía ese cassette. Y ese cassette venía en un estuche donde venía imprentado, hermanos, amén, preguntas que te hacían acerca del tema que ese pastor estaba enseñando y tenía uno que contestar, espacios en blancos. Y esa era la única manera, hermanos, de alimentarme, amén, de prepararme para el ministerio. Y recuerdo que cuando yo conocí a este varón, yo tenía ya bastantes, hermanos, como unos 30 cassettes, amén, que tenía disponibles para liderazgo. Y le empecé a este varón, hermanos, cada mes, hermanos, a darle una enseñanza, cada mes a darle una enseñanza. Para no hacerle la historia larga, hermanos, llegó el momento que este varón iba a partir para su pueblo, para su país. Y el llamado que él tenía, hermanos, era de pastorear, ir de pastor. Y aún desde aquí, hermanos, Dios preparó el camino donde no él simplemente iba, sino él iba a abrir la obra, iban a abrir una obra ahí en su pueblo. Y su cuñado era músico, era guitarrista, bajista. La cuestión es que había como 2 músicos y ellos también se iban ya para su pueblo, hermanos. Llegando a su pueblo empezaron la obra, hermanos, amén. Él empezó a predicar, amén. Él empezó con esos músicos, amén. Tenían ya música. Recuerdo, hermanos, que a los 3 meses, 4 meses, llegó una carta de él, de allá de su país. Y dice, pastor, dice, aquí están unas fotos de las primeras almas preciosas que fueron bautizadas en el nombre de Jesucristo. Mire, pastor, aquí están los nombres de los primeros niños que fueron llenos del Espíritu Santo, las primeras personas que fueron llenas del Espíritu Santo, amén. Y hermanos, amén, yo me lloraba, hermanos, cuando leía esas cartas, amén, cuando miraba el fruto, hermanos, amén, de este varón, que siendo, hermanos, yo lo encontré, hermanos, siendo una persona alcohólica, perdida en las calles, donde diario tomaba, y ahí fue donde el Señor lo rescató, y ahora Dios usándolo como pastor de una obra, hermanos, amén. Eso es algo bien hermoso, una experiencia bien hermosa, amén. Gloria al Señor Jesucristo, amén. Así que aquí la palabra del Señor dice, hermanos, amén, como Pablo impactó la vida de Timoteo, amén. Gloria al Señor, siempre estuvo ahí por él. Y yo le quiero declarar a todos los líderes que están escuchando este mensaje, amén, que yo estoy para servirle a usted. Si en algo, amén, le puedo servir, cuente conmigo en preparación. Por eso, hermanos, estoy enseñando estas enseñanzas en esta noche, porque yo quiero que Dios lo use. Yo quiero estar ahí por usted dentro de su crecimiento, y quiero que tenga la confianza que si usted necesita más, amén, yo estaré listo para darle más palabra de Dios, para que usted se pueda desenvolver en una manera hermosa dentro de la voluntad perfecta de nuestro Dios Todopoderoso. Pablo amaba a Timoteo y pedía que Dios llenara sus necesidades de gracia, misericordia y paz. El apóstol no lo olvidaba o intercedía por él diariamente, recordando sus buenas cualidades, amén, y su fe en Dios, amén. Él intercedía siempre por él. Todavía podía recordar las lágrimas. Oiga bien que el apóstol escribió esa carta, y en su carta tiene en mente todavía fresca, amén, las lágrimas de amor, amén, que él derramaba por este joven, amén, cuando se habían separado. El apóstol anhelaba verlo porque Timoteo llenaba su corazón de gozo. Y honestamente, líderes, amén, para su pastor, amén, va a ser un gozo cuando los estemos ya, amén, si su llamado es como pastor,
que estemos ya ungiéndoles para salir a esa obra que usted va a ir a pastorear. Y cuando yo lo mire ahí pastoreando, cuando mire que ya está guiando a un rebaño, para mí, hermanos, va a ser un gozo tremendo en mi vida, amén. Y daré gloria a Dios y doy gloria a Dios en esta noche, porque así va a suceder, amén. Así va a pasar en el nombre precioso de Jesucristo, amén. A su nombre. Gloria. En el segundo viaje misionero de Pablo y su segunda visita a Listra, el apóstol reclutó a Timoteo, de quien daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Fue su compañero de trabajo, habían laborado a su lado por más de 15 años y habían estado con Pablo en la mayor parte de su segundo tercer viaje. Amén. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo Timoteo al lado del apóstol Pablo? 15 años. Amén. Recuerdo que hace unos meses, el año pasado, ¿verdad? Finales, puse el ejemplo de que si usted siembra una semilla de calabaza, al mes van a hacer la calabaza. Pero si sembramos una semilla de roble, el roble para llegar a ser un árbol, amén, grande, frondoso, necesita 100 años para ser roble. Así que el Señor no vaya deprisa, líder. No vaya deprisa. Se va a tomar tiempo para que usted sea un árbol de justicia, un roble espiritual, un roble como líder. Se va a llevar tiempo, amén. Y cuando vemos la Biblia y volteamos a ver la palabra de Dios, todos esos grandes líderes fueron formados a través del tiempo. Por eso dice la Biblia que el llamado de Dios no es para neófitos, no es para aprendices, sino para personas que ya conocen, amén, amén, el liderazgo, que ya han vivido en el liderazgo, que ya han experimentado el liderazgo, que ya se han desarrollado como grandes líderes. Y es cuando el Señor va a abrir puertas de par en par. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo en esta hora, amén. Timoteo fue enviado en misiones delicadas a Tesalónica y a Corinto. A Corinto viajó con Pablo en su última visita a Jerusalén y lo acompañó durante su primer encarcelamiento, óigalo bien, en Roma, cuando Pablo fue encarcelado en Roma. La palabra del Señor en Tesalonicenses 3:2 dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Ahí la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? En 1 Corintios 4:17, apúntela ahí en sus libretas. Dice la palabra: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Óigalo bien, como el apóstol Pablo declara esto, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. En Hechos 24:5 dice la palabra: y le acompañaron hasta Asia Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, diga, y Timoteo, y de Asia Tíquico, Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Aquí estamos viendo, hermanos, un gran equipo, hermanos, de hombres misioneros que se encargaron de sembrar la semilla del Evangelio en Asia Menor, amén, gloria al Señor Jesucristo, amén. Y hasta el día de hoy, en lo que es Asia, hermanos, hay muchas iglesias del nombre, amén, enseñando la sana doctrina, amén, apostólica, que nació en el día, amén, de Pentecostés, en el capítulo 2
amén, cuando nace la iglesia del Señor Jesucristo, amén. Capítulo 2, cuando se derrama el poder del Espíritu Santo, ahí nació la iglesia primitiva, amén. Cuando usted lee el versículo 46, ahí se dará cuenta de que ahí nació la iglesia apostólica del nombre del Señor Jesucristo, amén. Denle un fuerte aplauso a su nombre precioso. A través de todo este tiempo, Dios estaba usando a Pablo para formar la vida de Timoteo y prepararlo para su ministerio en Éfeso. Las dos cartas que Pablo escribió a Timoteo muestran que este padre espiritual continuaba pensando en su hijo y discípulo. Su deseo era que gozara del favor de Dios en lo espiritual, emocional, ministerial y aún físicamente. Los creyentes no estamos solos, somos miembros del cuerpo de Cristo, amén. Yo me mencioné, queridos líderes, la semana pasada, que si tú vas a ser exitoso y Dios te va a respaldar y Dios va a caminar a tu lado, amén, tú tienes que depender, amén, primeramente de Dios, pero también de tu iglesia local, amén. Tienes que honrar a tu pastor, tienes que honrar a los ministros, amén. Gloria al Señor, que el cuerpo de Cristo, amén, tú puedas entender que eres parte del cuerpo de Cristo, parte de una iglesia, de una asamblea, y todo, amén, lo que tú hagas, amén, dentro de tu iglesia local, amén, esa va a ser experiencia, amén, que vas a tener para cuando ya estés tú, amén, en el campo, amén, solo ahí con el Señor, amén, levantando obras, testificando. Pero es bien importante que tú seas obediente, amén, en todas las áreas de tu vida, en el ministerio, amén, para que Dios pueda bendecir tu vida. Y cuando digo en todas las áreas, tu fidelidad a los servicios, amén, tu fidelidad en aportar, amén, económicamente a la obra de Dios a través de tu diezmo, de tu ofrenda, amén. Gloria al Señor Jesucristo, a través de trabajar, de servir a la misma obra de nuestro Dios, amén, todopoderoso. A su nombre. Gloria. Los distintos miembros de ese cuerpo influyen en la vida de otros creyentes. Reconozcamos y demos gracias por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de ellos, a través de nuestros hermanos en Cristo, a través del ministerio que Dios ha puesto en nuestra iglesia local, a través de nuestro pastor, a través de nuestra organización globalmente, amén. Porque nosotros como organización, hermanos, estamos en todos los países, amén, que podamos nombrar. Me parece que simplemente hay 8 países de todo el mundo en el cual no hemos entrado, amén, pero fuera de ahí, hermanos, hemos estado en todos los países, tenemos iglesias del nombre establecidas ahí en esos lugares. A su nombre. Gloria. Recordemos la influencia de nuestros padres para los que nacieron en el Evangelio, ¿verdad? Y otros familiares que nos dieron un ejemplo digno de seguir y nos compartieron la palabra de Dios. Demos gracias al Señor por los maestros y pastores que nos ayudaron. Recordemos al cristiano que nos mostró amistad, que nos dio un buen testimonio, nos apoyó cuando pasamos por experiencias difíciles. ¿Quién es la persona que ahora le está apoyando en su vida cristiana? Hablando de usted, querido líder. ¿Quién es la persona, amén, que usted está apoyando ahora en su liderazgo, en su camino con el Señor, amén? O tal vez lo podemos poner de esta manera también. ¿Quién es la persona que ahora le está a usted ayudando en su vida cristiana? ¿Necesita usted acercarse a alguien para pedir ayuda? Esa es la pregunta, amén. ¿Quiénes son las personas quienes usted está amando, apoyando, animando, mostrando amistad o discipulando? Es una buena pregunta. Otra pregunta. ¿Debe usted acercarse a alguien en estos días para ayudarle? Claro que sí. Así funciona el cuerpo de Cristo. Así crecen los creyentes. Así somos discipulados. Así somos fortalecidos en las aflicciones. Así se aman, se ayudan y edifican unos a otros los miembros
de una iglesia. Amén. Ahora vamos a ver, hermanos, las etapas de el ministerio de Pablo. Esto va a ser algo ligero, ¿verdad? Las etapas del ministerio de Pablo. Primer viaje misionero, él fue a Chipre, a Panfilia y a Galacia. En su segundo viaje misionero, él viajó a Asia Menor, Macedonia y Grecia. Y ahí fue donde escribió, hermanos, primera y segunda de Tesalonicenses. En su tercer viaje misionero, él viajó a Efeso, Macedonia, Grecia, y ahí, hermanos, escribió primera y segunda de Corintios. Amén. Romanos. Y posiblemente también escribió Gálatas, el libro de Gálatas. En prisión, él estuvo, hermanos, en prisión estuvo en Jerusalén, en Cesarea y en Roma. Y escribió, hermanos, el libro de Éfesos, Colosenses, escribió el libro de Filemón y escribió Filipenses. En su época de libertad, hermanos, viajó a Asia Menor, a Creta, a Macedonia. Tal vez, hermanos, no lo podemos garantizar. Tal vez porque él lo escribe, que él pensaba ir a España. Y tal vez él viajó a España también. Y ahí escribió, hermanos, cuando él estaba en libertad, primera de Timoteo y otro hijo espiritual que tuvo que se llamó Tito también. Amén. En su segundo encarcelamiento en Roma escribió segunda de Timoteo. Amén. A su nombre. Gloria. En esta noche hemos llegado al fin de esta tercera lección acerca de formando nuevos líderes, pasando la estafeta, pasando la antorcha del evangelio. En conclusión, hermanos, líder que me estás escuchando en esta noche, establezca la meta, óigalo bien, de tener siempre un sucesor que pueda formar su lugar en caso de que el Señor decida darle un privilegio mayor, y no tenga temor de levantar nuevos líderes. No tenga ese temor. Amén. Si eres músico, enseña música a otros jóvenes. Si eres cantante y alguien llega con una voz mejor que la tuya, no tengas miedo. Úsalo. A Dios le ha dado a cada uno sus propios dones, su propia unción, su propio llamado. Si eres líder de X departamento, prepara dentro de tus seguidores a alguien que puede ocupar tu lugar para cuando Dios te promueva, alguien queda en tu lugar. Y la iglesia siempre tiene a alguien ahí en guardia, ¿verdad? Amén. Supliendo, amén, la necesidad, trabajando en la obra de Dios. Amén. Bien importante, en el nombre poderoso de Jesús. En esta noche vamos a orar, darle gracias a Dios por esta lección de desarrollando nuevos líderes, entregando la estafeta. Vamos a orar, hermanos, por esta lección y que usted la pueda poner por obra, hermano. No sea oidor, sino hacedor de la palabra. Dentro del liderazgo, si usted simplemente es un oidor y no un hacedor, nunca va a llegar a ninguna parte. Aquel que escucha pero lo pone por obra es aquel que va a llegar a la cúspide del éxito. Amén. Y simplemente lo van a mirar ahí, que usted se va a quedar y ellos van a subir y usted se va a quedar ahí simplemente porque todo lo que aprendemos, lo que escuchamos, lo tenemos que poner por obra. Amén. Vamos a orar y enseguida vamos a proceder con lo que sigue. Señor Jesús, en esta hora te doy honra, te doy gloria. Gracias, Señor, gracias por el ánimo que pones dentro de mi corazón, Padre, de poder llevar estos temas, Padre, para ponerlo en el corazón, en la mente de tus hijos, de enseñanza, a través de la enseñanza. Pido que lo pongan por obra, Dios mío, que no simplemente caiga en saco roto, que no simplemente diga, oh, una enseñanza más. Yo quiero ver, Señor, el fruto espiritual en cada líder de la obra, Padre. En el nombre de Jesús, yo me voy a gozar
cuando mire pastores, cuando mire varones predicando tu palabra, cuando me estén llamando diciendo, Pastor Varela, ¿no tiene algún ministro que pueda venir a predicar a mi iglesia? Eso va a ser un gozo para mi vida, Padre. Que se establezcan obras nuevas, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te doy, Padre, por darme ese privilegio. Gracias por tus líderes, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Una pregunta? No sé si tenga alguna pregunta en esta noche tocante esas 3 semanas de estudio desarrollando nuevos líderes. Si usted tiene alguna pregunta, anótela ahí en comentarios en el Facebook Live y vamos a estar contestando en el nombre precioso de Jesús. Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor Jesús. Ok, gloria a Dios, pues vamos a despedirnos, amén. ¿Hay alguien? No. Vamos a despedirnos en el nombre poderoso de Jesús, sin antes, hermanos, yo sé que en estas clases de liderazgo estamos los líderes, ¿verdad? Yo mañana voy a estar ahí en el templo de 6 a 8 de la noche. Si usted gusta, hermanos, amén, apoyar la obra de Dios. Todavía no pago la renta, la voy a pagar hasta mañana, hermanos. A ver, ahorita vamos a ver cómo vamos a salir. Amén, yo le pido en el nombre de Jesús que nos apoye, amén, para sacar la obra adelante. En el nombre de Jesús voy a estar ahí de 6 a 8 también. Les espero, hermanos, el jueves a través de la enseñanza que vamos a tener, Facebook Live. Y Dios me los bendiga, les extraño mucho, les amo en el nombre precioso de Jesús. Que Dios me los llene de bendiciones en esta noche. Que la paz del Señor Jesucristo more en sus hogares y en sus corazones. Amén. Dios les bendiga tremendamente.